Ya está mi compañero Arnoldo Cuellar y con él vamos a iniciar la mesa de periodistas. Arnoldo, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Los demás? ¿Dónde andan? Los demás deben estar en alguna sección, alguna sesión de inferencias periodísticas, ya han de estar ahorita, no, vienen en camino seguramente, siempre sabes que hay muchos problemas y más en Chilangolandia, donde luego el tráfico se pone muy complicado y más ya, primero en vísperas de la gran concentración política que habrá mañana de apoyo al presidente López Obrador, en la lectura de su tercer informe anual. Y por otra parte, pues ya la temporadita navideña que ya empieza a Sí. sonar con el din don dan y con los arbolitos. ¿Ya pusiste el arbolito tú, Arnoldo? No había ni pensado en eso todavía, pero qué bueno que me acuerdas. Arbolito y las esferitas y toda Tendré que la estar cosa. aquí para que aparezca Sí, las sí, cosas. para que amanezca. Arnoldo, pues el tema, uno de los temas más relevantes de estas horas es el relacionado con esta publicación de este trabajo periodístico firmado por dos jóvenes reporteros a través de la plataforma Conectas, la plataforma de periodismo de las Américas, se dice ahí, y que bueno, ha generado muchas reacciones de una y otra índole. ¿Tú qué opinas respecto a ese trabajo y a las consecuencias o turbulencias que ha generado, Arnoldo? Bueno, yo creo que hay que separar las cosas. Y antes de empezar, habría y que, ojalá ahora que se incorpore, se lo podamos decir, pero felicitar a Arturo Rodríguez por la incorporación de Notas sin Pauta como aliado, pero no solo como aliado, sino también como productor en temas de video. Se ve que va fuertísimo Notas sin Pauta, ahí al lado de Aristegui, de MX, ¿no? De muchos otros medios de comunicación. Y por supuesto con Conectas, de la que somos parte también aquí en PopLab. Con ellos trabajamos el tema del fiscal, no sé si te acuerdas, en mayo de este año, Uh-huh. que también logró así una mayor penetración. Yo establecería una división entre el fondo del reportaje, como tú ya has hecho, y las reacciones que ha provocado. Y el reportaje en sí, a mí me parece que deja muchísimos cabos sueltos y que su gran atractivo es la mención de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que eso queda muy suelto. Me puse a revisar algunos datos porque te confieso mi ignorancia en torno al tema del cacao, pese a que me encanta el chocolate. Y veo que Tabasco es el mayor productor de cacao de este país. Uh-huh. Produce el 66% y Chiapas el otro 33%, y entre varios estados producen el 1% restante. O sea, eso no aparece en el reportaje. Pareciera que el cacao llegó de la nada a Tabasco, que hay problemas técnicos, que el programa Sembrando Vida no analizó y no pidió opiniones, que es lo que dice el reportaje. Cuando veo que ahí es un cultivo que conocen los agricultores, me hubiera gustado mucho saber qué pretende Sembrando Vida hacer en Tabasco, si ya es un prominente productor de cacao. Quizás sería mejor aprovechar la experiencia de los productores tabasqueños para asesorar a sus compañeros de otros estados donde esta producción no es tan fuerte y que el clima se presta. Incluso un poco el reportaje deja sentir que es inadecuado el clima de Tabasco y las condiciones eh, climáticas y geográficas. Esto es falso absolutamente, eso no queda muy claro. Dentro de esto, las 40 hectáreas de la finca Rocío, me parece que no, pues no tiene nada que ver con, digamos, oceanografía o los negocios de los hijos de Marta Sagún o las empresas offshore de otros políticos, ¿no? Entonces sí me parece un poco meter con calzador el tema y atraer los reflectores, pues a algo que se sabe que va a ser polémico, que va a provocar muchas reacciones y que va a encontrar un público en quienes están buscando eh, las señales de corrupción del gobierno, que ha dicho que va a acabar con la corrupción. Y ahí sí me parece, con todo respeto al trabajo de los compañeros Tania Gómez y Sergio Rincón, que hay un poco de venta mercadotécnica del producto periodístico, ¿no? Me parecería en este momento, y quitando esas aristas, saber con mayor detenimiento si la inversión está correctamente hecha, si la cadena de valor que se pretende fortalecer va a beneficiar a los campesinos productores que ya existen en Tabasco con el cacao, o si los va a defraudar como pasó con el café en la época de Echeverría y de Fausto Zapata.
y los van a utilizar solamente para que otros hagan los negocios, si es el caso de este Hugo Chávez tabasqueño, ¿no? Ujú, Eso no me queda claro, porque ujú, todo se va al tema de los chocolates Rocío, que incluso, fíjate, me llamó la atención, tienen sus 3 sellos, sus 3 octágonos de que tienen exceso de grasas, exceso de calorías y exceso de azúcares, o sea, tampoco se beneficiaron del tráfico de influencias, ya me imagino cómo le hubiera ido a López-Gatell si es que eso no ocurre, ¿no? ujú, Entonces, esa parte sí me queda a deber. ujú. Por otro lado, la reacción del presidente me parece absolutamente equivocada y desproporcionada y le da muchísimo juego a este tema y a que todos nos volquemos a criticarlo con justa razón por haber querido, por haber utilizado el argumento ad hominem, ¿no? Como se conoce en lógica, por haber señalado a los personajes y no al argumento, por haber descalificado a quienes publicaron el reportaje. Carmen Aristegui se ve que solo hizo, lo que hizo fue publicarlo. Igual que Proceso, el trabajo en realidad corresponde a estos reporteros independientes y no dijo absolutamente nada ni aclaró absolutamente nada del fondo, que creo que hubiera sido mucho más ventajoso para él y que hubiera sido ventajoso incluso porque apareciera su hijo Andrés también dándole una entrevista a estos reporteros y hablando del tema. No sé qué tengan que ocultar o no, por qué no quieren salir o qué política de transparencia tienen en relación con, pues bueno, pues con el prominente lugar que ocupa su padre, que creo que sin duda habrá que tener un protocolo para eso. O sea, un gobierno que quiere acabar con el influyentismo y con la corrupción tiene que atender esas cosas en un país como este y en medio de enormes suspicacias y de estar metidos en la trinchera. Entonces sí veo que por todos lados se cae en este tema de la distracción, de la crispación. Ahora ni siquiera se ha discutido en forma profunda, tú fuiste una excepción, el tema del fondo del reportaje. Se está discutiendo muchísimo el ataque del presidente a los periodistas que pasaron de ser pro AMLO ahora a ser neoliberales de un día para otro. Y me parece que el presidente sí le hace falta un paso previo de reflexión a veces en esas mañaneras antes de salir a contestar o de utilizar estos clichés de elevar el tono del debate para cobrarle costos también a sus interlocutores. Algo que le funciona muy bien con el Reformo, que le funciona muy bien con el Universal, etcétera, medios de comunicación que de por sí a lo largo de los años mantienen una crisis de credibilidad, ¿no? Ujú, Pero bueno, esos serían los comentarios que me gustaría hacer sí. al respecto y que creo que repiten muchos de los temas que tú ya has tardado aquí, ¿no? Tratado aquí. Arnoldo, gracias. Ya está con nosotros Temoris Greco. Temoris, saludos, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, perdón. Estaba ya sentado esperando el inicio del programa, pero me puse a transcribir entrevistas y cuando uno hace eso, es tan pesado y tan que se pierde. Entonces, hace un momento me hizo el favor de llamarme Adriana y yo, wow. Entonces, así, Qué poco respeto velozmente. qué poco respeto a la alianza que tenemos, mi estimado Temoris. Uy, Hijo, Dejarme perdón. aquí solo. pero Me haces así lo que sucede que se... López Obrador a Carmen Aristegui, me dejas colgado la mitad Híjole. del No, sexenio. tendré que mejorarte la oferta. Eh, Temoris, hemos comenzado a hablar sobre el tema, obviamente, de el reportaje publicado por Conectas en 6 medios, entre ellos Proceso y Aristegui, bueno, el equipo, el portal, las transmisiones de Carmen Aristegui y pues las respuestas del propio presidente. No necesito entrar mucho en detalle porque es un tema que está presente y del cual hemos tuiteado y comentado y hemos visto todas las reacciones. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que ha sucedido, Temoris? Pues mira, o sea, espero no repetir nada de lo que ustedes ya han comentado. Creo que es inevitable que algo diga que ya dijeron. Pero bueno, son varias cosas. Primero, lecciones para los jóvenes periodistas que hicieron esto, ¿no? Que descubran y que entiendan que las inferencias son un recurso del periodismo de opinión, no del periodismo de investigación, y están ahí para hacer periodismo de investigación.
Entonces, esto ha tenido un costo para ellos, ha tenido un costo para las organizaciones que están involucradas en su proyecto y ha tenido un costo para el periodismo porque ha facilitado un ataque presidencial que por lo demás es injusto y que ahora voy a comentar. Lo otro es para Conectas. Conectas es una plataforma internacional que promueve el periodismo de investigación y que aquí quedó de ver porque ellos tutelan el trabajo de los periodistas que presentan solicitudes en sus convocatorias abiertas, solicitudes que son examinadas por colegas expertos, por editores de muy buen nivel, muy respetables, y que su tarea es asegurarse, no es guiar temáticamente el trabajo, pero sí es asegurarse de que estos trabajos cumplan con todo el rigor y los elementos necesarios, pues para también para que mantengan en alto la calidad que representa el nombre de Conectas. Y también va a ser necesario para los medios, los 6 medios que están involucrados en esta alianza que organiza Conectas, o sea, Conectas hace una convocatoria a periodistas para que presenten proyectos de investigación, los tutela, pero además también consigue dónde publicarlos y para eso forma estas alianzas o esta alianza de medios de pequeño y mediano tamaño. El tamaño no justifica el que no verifiquen ellos mismos. O sea, yo creo, asumo que los editores de cada uno de los medios le dieron toda su confianza al producto que estaba presentando Conectas y lo reprodujeron, lo publicaron sin haber hecho un proceso propio de verificación del trabajo. Porque aunque el trabajo en términos generales está bien, el hacer estas inferencias, el tratar de forzar una conclusión o una percepción, pues no va ni con la altura que representa ninguno de esos medios, ni Conectas, ni los mismos colegas que han hecho ese trabajo y que han hecho otros de mucha mejor calidad. Entonces, yo creo que son lecciones para todos. Pero también hay que decir que el presidente escogió a quien le iba a aventar sus pedradas. No habló de los autores, no habló de Conectas, habló de los medios que publicaron el trabajo y de esos 4 medios escogió solo a 2, ignoró a los otros 4, incluso alguien les preguntó, no quiso hablar de ellos. Al presidente le interesaba particularmente hablar de Proceso y de Carmen Aristegui y le interesaba romper lanzas con ellos de manera muy muy personal, porque esto ya fue más allá de lo profesional. A mí me parece que el presidente está enojado con Carmen y singularizó en Carmen los comentarios que estaba haciendo por un trabajo que probablemente ni siquiera pasó por sus ojos, porque Carmen Aristegui es la dueña y es la conductora principal de un medio de comunicación que tiene editores. La responsabilidad de que ese medio produzca el mejor material es de esos editores y ellos son los que le pasan a Carmen esta información. Ellos mismos tendrán que revisar sus procesos internos para ver esto. Pero el caso es que el trancazo tirado desde presidencia fue directo para una periodista con una honestidad probada, una honestidad que el presidente conoce. Ahora les dijo a sus seguidores que Carmen nunca ha sido apoyadora del movimiento y que nunca ha estado con ellos. Perdón, Carmen no tenía por qué apoyar su movimiento. Carmen tenía que hacer el mejor periodismo y es lo que tiene que hacer. Y es lo que, en términos generales, su sitio también realiza. No tiene por qué sumarse a ningún movimiento político, ni el periodismo está ahí para sumarse a movimientos políticos. Puede tener alguna simpatía, eso ya son cuestiones personales de Carmen, pero eso. El caso es que el presidente aprovechó todo esto. A mí me parece que señalaste muy bien, Julio, que el presidente había dicho que él solamente iba a responder por su hijo menor de edad, no por los mayores de edad.
Y Pablo Gómez, en un desliz que me preocupa mucho, sobre todo tomando en cuenta la responsabilidad que acaba de asumir como titular, como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez se avienta a hacer también, ¿no?, a sumarse al ataque, equivocando el camino totalmente. O sea, nada de eso tiene que ver con hijos menores de edad, de edad del presidente. Si no se enteró, pues entonces que no ande metiéndose en estas cosas. Pero el caso es que efectivamente el presidente había dicho eso y ahora salió en defensa de sus hijos mayores de edad. Una defensa que se podría haber hecho de otra forma. Hay un grupo de gente que cree que dice que los periodistas tenemos la piel delgada y que no aceptamos críticas. Sin duda hay muchos así, lo hemos visto, pero me parece que no es el caso. El periodismo está ahí para ser considerado, para ser valorado por la gente, valorado por los distintos actores políticos y de la información, y para ser también refutado si hay elementos. ¿Cómo se hace esa refutación? Se presentan datos y hechos. Y esto lo podrían haber hecho a mí me parece que con bastante facilidad. Lo podrían haber hecho los hijos mayores de edad del presidente, que se pueden defender solos, que podrían haber incluso respondido a la carta que les enviaron con un cuestionario. Pero escogieron llevárselo a su papá, para que su papá los defendiera y atacara a Carmen Aristegui y a la revista Proceso. El presidente avienta piedras para todos lados, les avienta al feminismo, al ambientalismo, a los defensores de derechos humanos, a los grupos indígenas. No, el hecho de que el presidente tenga derecho a defenderse de los ataques truanes que sí se hacen contra él, no significa que tenga que estarse peleando con todo el mundo. No significa que no pueda aceptar una crítica, que no pueda reconocer una falla. Y aquí, aunque parece que no hay falla, o al menos los periodistas que intentaron demostrarla no lo consiguieron, aquí él podría haber optado por otra ruta, pero escogió la de la denuncia. El enfrentamiento fue casi declaran a Carmen enemiga pública número 1 del movimiento obradorista, lo cual me parece que es profundamente injusto e incorrecto. Gracias, Temoris. Bienvenido, Arturo Rodríguez. Llega usted a tiempo, barriéndose en home, Arturo. Qué pena, justamente safe, porque creo que tocaba mi turno, aunque me apena no haber estado desde el principio para haber escuchado a Arnoldo y haber saludado como correspondía al inicio de este espacio. Julio, una disculpa y una disculpa. Oye, qué mal, Arturo, eso de llegar tarde está muy mal, ¿eh? Sí, la verdad es que sí lo está y me da mucha vergüenza. Se entiende bien. No le digan, hombre, Arturo anda, pero de veras trabaje por todos lados, que a mí me da una envidia de veras ver toda su actividad y todo el trabajo que realiza. Y bueno, andas aquí desbalanceando los ejes regionales, Arturo. Así eras tú a su edad, Julio. Sí, así eras tú a su edad. Así es. Así es. Así Arturo, es, Julio Hernández. Estamos hablando sobre el tema obligado. El reportaje de Conectas, publicado por 6 medios, la respuesta del presidente López Obrador, los señalamientos a la revista Proceso, a Carmen Aristegui y toda la discusión y turbulencia, digo yo, que se ha generado en redes sociales y en el ánimo político en general. ¿Cuál es tu punto de vista, tu opinión, Arturo, por favor? Bueno, mira, en principio yo creo que hay una discusión o una serie de discusiones en paralelo a lo que se ha publicado. Lo que se ha publicado, como corresponde al periodismo, se enfoca en un asunto que me parece que es de interés público. El reportaje que realizan Tania Gómez y Sergio Rincón, básicamente lo que acredita es que hay una persona cercana, amigo de uno de los hijos del presidente, que fue designado parte del Consejo Técnico de Sembrando Vida y como tal impulsó el cultivo de cacao y que aunque finalmente no tomó el cargo, el cacao se impuso a productores campesinos del estado de Tabasco, donde pues él tiene su asiento empresarial y naturalmente observamos que hay
campesinos beneficiarios de ese programa que son proveedores de esta persona que se llama Hugo Chávez Ayala. Entonces, me parece que el tema es de interés público. No se trata, porque no es función del periodismo, yo veo muchos comentarios luego que hablan de que dónde está el delito, que dónde está la irregularidad, que dónde está el conflicto de intereses. Yo creo que más allá de una forma jurídica hay un tema de interés público. Una persona que está cerca de la familia presidencial, que impulsa una política pública y esa política pública termina beneficiándolo a él como empresario del chocolate, que además es el operador en diferentes gestiones de la finca El Rocío, que es de los hijos del presidente López Obrador, que es, digamos, que una de los aspectos que se relacionan con pues la proximidad del personaje con la familia presidencial. Entonces, hasta ahí es el tema de interés público. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que el presidente López Obrador reacciona ante esta publicación que aparentemente, según dijo, no había leído, solo el cuestionario donde se hacía el planteamiento respecto a si Hugo Chávez Ayala había diseñado Sembrando Vida. No se respondió. Finalmente, los reporteros no consignan que haya sido quien inventó Sembrando Vida, pero bueno, corresponde al periodismo preguntar. No hubo respuesta, tampoco hubo forma de acreditarlo. Entonces, el presidente responde a algo que no está publicado y que fue planteado justamente a uno de sus hijos. Esto de los calificativos, las consideraciones que suele emitir cuando alguna publicación no le gusta, me parece que se ha convertido en algo pues frecuente en el mensaje presidencial, en la narrativa presidencial, y que, bueno, pues en ocasiones puede parecer excesivo porque naturalmente al reaccionar así y desvincular o afirmar algo que por otra parte es cierto, estos medios de comunicación a los que él alude no forman parte de su movimiento, pues nada más faltaba que sí formaran parte, ¿no? Como no han formado parte de ningún otro, se convierte en un motivo de reclamo y de mucha actividad y de mucha de diferentes expresiones en las redes sociales que en ocasiones pues pueden resultar desproporcionadas porque colocan bajo una presión en muchos sentidos injusta a medios de comunicación, y en este caso concreto, pues porque ni Proceso ni Carmen Aristegui son los autores del reportaje, pero básicamente han sido colocados en la picota de las redes sociales por las expresiones presidenciales del día de ayer. Ahora, ¿qué es lo que creo al respecto? Bueno, pues que al menos me parece que es natural que el presidente tenga este tipo de expresiones, en tanto su lógica de comunicación política ha sido mantener la narrativa y la agenda y los temas conforme a su mensaje, que es algo que de una manera más sutil en otros momentos, pues siempre han hecho los presidentes de la República, en ocasiones, bueno, pues lo sabemos, atendiendo al manejo de los medios a partir de enormes contratos de publicidad o de otros servicios. Hoy, pues tiene la posibilidad de hacerlo a través de sus redes sociales y de una militancia o de una amplia participación de quienes lo han venido apoyando a lo largo de 20 años y en los últimos 15 sobre todo, valiéndose de las herramientas digitales, nos mete en una discusión que se convierte en alternativa al asunto que era el central, que era pues esta implicación de un personaje cercano a sus hijos en un programa social. Entonces nos salimos de la discusión de lo que era el tema del reportaje para irnos a otro tipo de discusiones sobre los medios, sobre si habían heredado o no, pues eso está en el reportaje, que fue heredado por los hijos, etcétera.
Y al último lo que tenemos pues es una serie de discusiones alternativas que nos han alejado del objeto central, que era la revisión, como corresponde hacer al periodismo, de un programa social que en este caso es estelar del gobierno de la República. Entonces, creo que esto es lo que a mí me gustaría o considero que tendría que estarse reorientando, es decir, volver al centro, que es la información, y segundo, pues la discusión respecto a un programa que por otra parte tiene otros cuestionamientos bastante válidos, no solo en relación al cacao o al caso de la finca El Rocío y sobre todo Agrofloresta y Hugo Chávez Ayala, sino de diferentes aspectos que naturalmente se tienen que colocar en la discusión pública porque pues son asuntos públicos precisamente y porque no corresponde al periodismo avalar, sino revisar lo que ocurre con los gobiernos, con todos, con este y con los anteriores y con los que están en otros órdenes, para que pues se cumpla el papel que el periodismo y la prensa tienen que jugar en un modelo democrático. De lo contrario, pues estaríamos ante ahí sí una situación poco propicia o poco saludable para la vida democrática de un país. Gracias, Arturo, muy amable. Arnoldo Cuellar, puse también un tuit yo ayer en el cual planteaba mi postura de que hoy como ayer es de interés periodístico conocer y analizar la eventual evolución patrimonial de miembros de las familias en el poder. Ese es el punto en lo inmediato. Saber si el antes inexistente éxito empresarial coincide con la estancia de familiares en el poder. Arnoldo, tú que vives en Guanajuato y que has conocido muchos casos de familias empoderadas y luego exitosas en lo empresarial, ¿qué opinas? ¿Tenemos que estar atentos a esa evolución patrimonial eventual que lleguen a tener los miembros de las familias en el poder? Absolutamente, pero también nada escapa a la evolución, a la dialéctica de la historia. Y con respecto a esto que decía Arturo, yo creo que en México estamos en un momento en el que la prensa está aprendiendo a hacer esto, incluso la prensa que no tenía por vocación hacerlo, y los políticos tendrán que acostumbrarse a ello, pero no es un asunto que esté ahí desde el origen de los tiempos. O sea, venimos de una serie de complicidades entre prensa y poder que hacían que estos asuntos no se debatieran. Y en este destape que vivimos, todos tenemos que aprender, ¿no? Y yo creo que los políticos tendrán que aprender y que López Obrador tendría que generar en su entorno inmediato pues un debate, una situación, porque quien quiere transformar al país tiene que entender que tendrá que también transformarse en su interior, de su familia, de sus situaciones. No sé cómo lo vayan a resolver, pero si su referencia histórica constante es lo que ha pasado en este país en sus mejores momentos, pues ahí está Vicente Guerrero con La Patria es Primero, ¿no? Cuando su papá le pedía que se rindiera. Entonces él tendría que decirles a sus hijos, échenle muchas ganas, emprendan lo que quieran, pero no se involucren en temas. Y si lo hacen, salgan y aclárenlo, ¿no? Creo que eso tendría que ser. Pero también la prensa, también tendríamos que estar en otros debates, porque, bueno, sí, me parece interesantísimo conocer qué pasa con este tema del cacao, pero se me hace menor junto a muchos otros políticos que en este país han robado a placer. Y hablaste de Guanajuato. Vicente Fox llegó quebrado a la gubernatura y hoy tiene un emporio, él y sus hermanos, y sus nietos y sus sobrinos, ¿no? Sí. Marta Sagún tenía una pequeña veterinaria en Celaya y hoy sus hijos son grandes empresarios, restauranteros y construyen naves industriales, etcétera, 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 ¿no? Y no había una prensa en ese momento que fuera del chisme, de la columna política, entrara a documentar. Esa historia la tenemos que construir. A mí me gusta mucho que estén ahí medios como Notas sin Pauta, ya lo decía hace rato. Yo de pronto discrepo mucho, por ejemplo, de lo que pasa con grandes medios, que ya son grandes, pese a ser alternativos,
como es el portal de Carmen Aristegui, en el sentido de que se aprovechan del trabajo de periodistas independientes que andan buscando espacios para publicar y ventanas para sacar su trabajo adelante, pero no le invierten ellos mismos ya a la investigación. Ya no hay una unidad de investigación de Aristegui. Y bueno, a nosotros nos ha pasado, y bueno, a lo mejor esto genera próximamente un veto, pero cuando sacamos el fiscal hubo que andar rogando por espacios para que se publicara en espacios como Aristegui Noticias, el fiscal de Guanajuato. Creo que también eso debe debatirse y debe sanearse. O sea, me parece muy bien que haya estas plataformas como Conectas, y yo creo que ahí no se indujo nada. Quizás nada más, como dice Temoris, al editor responsable, quizás le faltó pues, una tercera vuelta a las fuentes y a revisar cosas y a profundizar. Quizás, ¿no? Pero no veo que orienten agendas específicas a temas vinculados a política de quienes financian sus investigaciones. Pero además no hay otra manera de hacer periodismo de investigación. No lo van a financiar los empresarios, que muchas veces están en conflicto de interés. Por supuesto, el Estado tampoco. Entonces, ¿para dónde nos hacemos, no? Entonces, dentro de esa cuestión histórica que mencionaba al principio, pues abramos la puerta a todos estos debates. Los medios de comunicación también estamos inmersos en ellos. No estamos acá neutralmente tratando de hacer un periodismo que equilibre cosas y que fiscalice al Estado. En la nada, estamos situados en lugares específicos a la búsqueda de recursos, de poder mejor pagar a nuestros reporteros, batallando con temas, sufriendo censuras de facto también cuando se tocan ciertos temas. En este país todos tratan de censurar, ¿eh? Los de derecha, los de izquierda, los empresarios. Siempre hay alguien que dice, yo conozco al periodista, yo le digo que no, hay manera de presionarlo, obedece a las instrucciones de alguien, vamos a por acá o por allá, ¿no? Entonces tenemos que construir ese nuevo periodismo y el Estado tendrá que acostumbrarse a él también. No veo que a López Obrador haya que cobrarle todos los réditos que no le cobramos a Salinas y a Cedillo y etcétera, ¿no? A Calderón y compañía, ¿no? Qué bueno que surgió el reportaje, qué mala reacción, pero vayamos con calma. Aquí en Guanajuato, bueno, tenemos diputados como Francisco Arroyo Vieira, que fue 20 años legislador y que hoy es un empoderadísimo hotelero en la capital del estado con 5 o 6 hoteles que si hubiera invertido todas sus dietas no estarían ahí, por ejemplo. Y como él, debe haber otros 500 o más en este país, ¿no? Claro, claro. Donde... Te quedas corto. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, pues volteemos mucho claro. a ver a todas partes, porque esto está inmerso en la corrupción. Y entonces, me parece que los 150,000 pesos, ¿cuánto era lo que le estaba dando a Pío, el exfuncionario aquel de Chiapas? Eran 150,000 pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, me parece un desmesurado tratamiento periodístico cuando en Guanajuato, y yo lo he dicho las veces aquí, una campaña a gobernador vale 300 millones de pesos y el tope de campaña son 60 millones, ¿no? ¿De dónde salen los otros 140? No son de 150,000 pesitos que le sacan ahí a uno que otro, ¿no? Sí, bien. Arnoldo, gracias. Temoris Greco, una de las partes del discurso o de las palabras del presidente en la mañanera dijo que también era necesario aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento, que ellos dicen que porque son independientes, ya eso más o menos lo hemos tocado. Pero dice, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Te pregunto, Temoris, Proceso y Carmen Aristegui no han hecho periodismo en favor del pueblo, uno, y dos, ¿qué debe entenderse como hacer periodismo en favor del pueblo? Temoris. Lo que pasa es que el presidente no entiende cómo es el periodismo ya no en el siglo XXI, sino en el siglo XX. Sus referentes son los periodistas liberales, juaristas, entre los cuales están los generales Sóstenes Rocha y Florencio Antillón, antecesores míos, que estaban escribiendo en aquellas épocas difíciles, en el siglo XIX. En aquel tiempo no se entendía el periodismo como ahora. El periodismo era un instrumento de lucha, era un instrumento de la batalla. Aquellos intelectuales
aquellos periodistas liberales y también los periodistas conservadores a los que el presidente no les reconoce nada, no escribían como alguien que estaba prestándole un servicio a la sociedad, al pueblo. Estaban escribiendo como alguien que estaba promoviendo sus causas. Y es lo que el presidente quisiera que se siguiera haciendo ahora. Que, por ejemplo, o sea, lo que hizo ahora el presidente, Carmen nunca estuvo con nosotros, ya tuiteros y periodistas han sacado comentarios que hizo Andrés Manuel López Obrador, tweets que hizo y escritos que dejó sobre Carmen Aristegui siempre muy elogiosos. Y ahora resulta que dice mi mamá que siempre no. Yo creo que lo que le molesta a Andrés Manuel es que Carmen Aristegui no sea una periodista militante de la causa que dirige el propio Andrés Manuel. Que no sea una periodista como los liberales que estaban atentos a lo que dijera su dirigente, como Benito Juárez. Pero esa no es la función del periodismo de hoy. El periodismo que necesita la sociedad es un periodismo que está atento a lo que hacen unos y otros y que puede beneficiar o no a la sociedad, sobre todo aquello que la perjudica. Y ese es o sea, el servicio al pueblo, el no ser independiente del pueblo, o sea, el ser dependiente en el sentido de estarle prestando un servicio al pueblo, es el de aquel periodismo que está atento a las cosas que perjudican al pueblo, que podrían perjudicarle al pueblo. Y es lo que ha hecho Proceso, y es lo que ha hecho, perdón, pero muchísimo tiempo antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador empezara a recorrer el país, antes, 20 años antes de que hiciera el éxodo a Ciudad de México, ya la revista Proceso en soledad había enfrentado al poder, había enfrentado a Echeverría, había enfrentado a López Portillo, había enfrentado a De la Madrid y había enfrentado a Salinas de Gortari, antes de todo esto. Y lo hizo en muchos momentos de soledad. Y lo hizo desnudando lo que todos esos presidentes hicieron. Ahora estoy viendo mucha gente que dicen que maicearon a Carmen Aristegui y que le están dando dinero y que por eso se explica. La verdad, cada persona que escribe en mi muro eso, me dan ganas de decirle, en lugar de estar diciendo mentiras, demuéstralo. ¿De dónde demonios sacas que a Carmen Aristegui le dicen? ¿Cómo lo sabes? O sea, realmente me molesta muchísimo la ligereza y la estupidez con la que se dicen estas cosas. Porque eso no es cierto, es una mentira. Entonces, y por supuesto que Carmen estuvo ahí y Proceso con muchos otros periodistas y otros medios de comunicación y otras revistas. Ahora es más fácil hacerlo que antes. Ahora es mucho más fácil hacerlo. Sí es cierto que se han peleado por mejores condiciones, que no es algo que te regale el poder, no es algo que te esté cayendo por casualidad. Son condiciones que periodistas, hombres y mujeres y medios de comunicación han peleado y muchos de ellos han entregado la vida por eso. Y sí, y lo sabemos aquellos que hemos estado trabajando el tema de las agresiones contra los periodistas. Muchos de ellos están arriesgando la vida ahora en ciudades y en estados donde sigue habiendo condiciones muy peligrosas para el periodismo. Y quien sepa lo que es arriesgar la vida para tratar de llevarle una información a alguien, que esa persona se pregunte si uno lo va a hacer porque le están regalando dinero, porque están comprándolo, porque lo están chayoteando. Los chayoteros en este país no arriesgan la vida, ni se arriesgan en la calle, andan en coches de lujo y viven lejos de la gente y no andan reporteando en la calle. Hay otras personas que sí reportan en la calle y que lo hacen con eso. Solamente para cerrar este tema. Sí. Un presidente priista primero un presidente panista expulsó a Carmen Aristegui de la radio. Luego un presidente priista expulsó a Carmen Aristegui de la radio. El presidente actual no anda pidiendo expulsiones ni despidos, no es su estilo, ni tampoco son sus convicciones. Pero, como decía hace un momento, prácticamente la declaró enemiga de su movimiento. O sea, es un presidente morenista. Yo creo que
Carmen Aristegui, con eso es toda una certificación de independencia periodística con respecto al poder. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, pues para ir cerrando el tema, ya luego regresaremos con Arnoldo Cuellar para algún otro tema de este día, pero Arturo, debo preguntarte, ¿crees que a este reportaje le faltó la edición periodística profesional adecuada, por un lado, y por otro, te comento lo que ayer en una entrevista con Tania Gómez y con Sergio Rincón, los autores de este reportaje, la entrevista que tuve, y en la cual yo les pregunté si había vasos vinculantes claros, contundentes, ineludibles, que mostraran beneficio económico brindado por el empresario Hugo Chávez Ayala respecto a los hijos del presidente, o era una inferencia de datos. Y Tania dijo, consideramos que fue una inferencia de datos. ¿Cuál es tu valoración periodística de ese reportaje y si crees que faltó edición, precisión? Yo les comenté, incluso les dije, yo al estilo antiguo de periodista, pues hacía una cabeza muy concreta en la cual dijera las cosas para aquella escuela clásica de que en un párrafo, en el primer párrafo, lo leyeras y estuviera todo. El reportaje es muy extenso, muy largo, y creo que hay que ir pescando los datos que sí son interesantes y relevantes de ese trabajo, pero no están adecuadamente presentados, pienso yo. ¿Cuál es tu opinión, Arturo? Bueno, mira, son dos asuntos. El primero, me parece que en el caso mío, pues yo también soy old school y yo también pienso en la estructura de un trabajo periodístico casi en cualquier género, en la mayoría de las ocasiones, precisamente en este esquema de lo que técnicamente llamamos la pirámide invertida, ¿no? Que es pues colocar la información más dura y más que nos permita entender de qué va en los primeros párrafos. Y me parece que en este caso, y es una opinión muy personal, el proceso de edición que se siguió fue por parte de quienes pues forman parte de Conectas, que no son mexicanos, que no están en México y que pues que quizás también no desconocen un tanto las fórmulas de el periodismo en este país y atienden a una serie de técnicas de redacción que en ocasiones pues resultan desde este lado fallidas. A mí personalmente creo que el esquema o la forma en la que se estructuró no fue la idónea, pero aún así pues coincido contigo en que ahí hay datos que se tienen que pepenar. Inclusive yo recomendaría, porque además veo diferentes cuestionamientos a pruebas y a diferentes expresiones en el chat de esta transmisión, que se den una vuelta. En Notas sin Pauta no participamos como autores, sino que produjimos el video, la expresión audiovisual de este trabajo, y me parece que es quizás más claro que el texto, pues porque como en un video se requiere concisión, la concisión hizo posible tener un poco más de claridad, al menos es mi punto de vista. Por otra parte, y respecto a la expresión de las inferencias, mira, Julio, yo creo que una de las cosas que a veces no se perciben, porque además siento que este vocablo se volvió también muy viral, digamos, muy comentado en las redes sociales, inclusive en este chat, me lleva a hacer una reflexión muy, muy sencilla, quizás osada, pero ciertamente de la cual estoy convencido. Y es que muchas veces los periodistas los reporteros sobre todo, no estamos acostumbrados a explicarnos de manera verbal en público. Nos pesa el nervio, sobre todo cuando se trata de personas jóvenes ante pues una figura del periodismo tan importante como tú, por ejemplo, y se llega a tener una
expresión que no necesariamente refleja lo que estamos pensando, pero que en el momento de tensión de una transmisión se dice. Ciertamente me parece que también es muy honesta, o sea, cuando tú haces el planteamiento sobre la relación eventual de Hugo Chávez y López Beltrán, con una condición de beneficio, pues ella dice, pues sí, inferencia, porque en los hechos su reportaje no está planteando eso, ni tampoco ellos lo están diciendo. Entonces, creo que se da un tropezón que suele ocurrir, insisto, cuando uno no tiene tanta habilidad expositiva en un contexto como este, y bueno, pues se convierte, digamos que en uno de los aspectos que flaquea. Yo creo que hay, y este es, insisto, mi punto de vista, información que es de interés público, que está disponible, porque también veo que hay mucha exigencia de pruebas, está disponible en el sitio de Conectas, en un micrositio, ahí están los documentos oficiales, en el video pueden ver los testimonios de los campesinos, o sea, hay materia, pero sí creo que esa materia pues se vio complicada por un problema de estructura, por una reacción que centra a los hijos del presidente, sobre todo cuando no me parece que haya algo que acredite más allá que la relación entre Hugo Chávez y ellos, y bueno, pues se da, insisto, una discusión paralela. Pero sí, creo que la estructura no estuvo bien y creo que la expresión de las inferencias pues fue un resbalón, quizás como parte pues de una tensión del momento. Bien, Arturo, gracias. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Debo decirles que esta mesa tan interesante y desde mi punto de vista tan profunda y tan respetuosa y cuidadosa, debo decirles que yo me siento muy contento y muy orgulloso de poder ser simplemente el factor de enlace para estas opiniones y estos criterios de ustedes, a quienes respeto y cuyas opiniones mucho valoro. Y me llama la atención porque justamente cuando estábamos más metidos en todo esto sucedió la trágica desmonetización de siempre. O sea, nos denunciaron de que nuestro contenido no era apto para los anunciantes y bueno, nos quitaron la monetización acostumbrada, a lo cual ya pues estamos muy hechos, pero no deja de llamarme la atención que en reflexiones tan serias, tan profundas, tan cuidadosas, que pueden ser en un sentido o en otro, pero estamos en un ejercicio de profesionales del periodismo que estamos analizando temas muy interesantes y pase bien esto. Simplemente lo dejo ahí como un detalle. Arnoldo, pues ya estamos, son las 2 de la tarde con 53 minutos, estamos por cerrar esta mesa. Mañana es la concentración popular en el Zócalo o en el marco de la lectura del tercer informe del presidente López Obrador. ¿Qué opinas de este hecho? ¿Qué es lo que opinas sobre ello, Arnoldo? Nomás hago una reflexión que no quiero que se me quede porque se me pudre. Y que tiene que ver con mi fobia al chilangocentrismo. Yo creo que en este país, cuando la gente piensa en prensa, piensa en esa prensa. O sea, en esos comentaristas de radio y de televisión omnipresentes que durante mucho tiempo monopolizaron el carácter de voceros de la opinión pública, profundamente gobiernistas y hoy se sabe también que profundamente corruptos, profundamente enriquecidos. Y que todos los demás que andamos ahí tratando de hacer otras cosas no estamos en el imaginario ni contamos mucho para equilibrar esa opinión, ¿no? Y hoy con la facilidad de las redes, que yo no lamento y creo que tendrá que madurar y tendrán que automoderarse, ya esto le falta muchísimo tiempo y además puede que cambien radicalmente en corto tiempo, como es la velocidad de estos fenómenos tecnológicos. Pues están desquitándose de eso, de no haber tenido voz y de que alguien la haya monopolizado y que Jacobo Saludowski dijera el 3 de octubre del 68, hoy amaneció soleado, ¿no? Como es la anécdota famosa. Y que incluso el gran esfuerzo de la revista Proceso, que mencionó Temoris, de décadas, de dar un espacio de oxígeno, de periodismo independiente, alejado del poder, de sobrevivencia, no llegó más que a una pequeña parte, como la llamaba también con ese desdén y ese
y ese cinismo, Vicente Fox y sus publicistas al círculo rojo, ¿no? Bueno, dicho esto, pues sí tenemos que, más que frenar ese debate, quizás ahondarlo, quizás decir no todos somos iguales y demostrarlo en el trabajo, ¿no? Y demostrarlo en el tipo de trabajos como estos de periodismo independiente, cuidándolos, bueno, pues mucho, como ya se ha comentado aquí, ¿no? Bueno, dicho eso, pues yo creo que el presidente necesita mostrar músculo y que lo arropen y también pues lanzarse a esa aventura que viene de la administración de su sucesión con esa energía que siempre recibe de la gente en muy mal momento, porque pues las noticias sobre la nueva variante no son confusas y muy inciertas. Y si algo pasa, ya lo están culpando, ¿no? Estos periodistas de los que hablábamos antes ya están diciendo, claro, va a llenar el Zócalo de gente. Nadie dijo nada de la Fórmula 1, ni ha dicho nada de algunos partidos de fútbol, etcétera, pero sí se lo van a criticar a López Obrador. Es su estilo de hacer política y creo que él lo necesita. No sé si en este momento abone a nada más y pues va a ser un regodeo y un regocijo del discurso que ha venido endureciendo en últimos tiempos, ¿no? En esta polarización de los que están conmigo y los que no están conmigo. Gracias. Gracias, Arnoldo. Gracias. Temoris Greco, en la parte final de este Y una programa. cuestión, yo me Sí. imagino que la desmonetización fue porque mencionamos a Vicente Fox. Sí, Prometo pues no hacerlo seguramente. otra vez. El propio sistema hizo y dijo, cancelen aquí todo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre el acto de mañana del presidente López Obrador? Tercer informe, Zócalo, que seguramente estará no solo lleno, sino desbordante de gente que apoya con entusiasmo y con legítima vocación al gobierno de López Obrador. ¿Qué opinas, Temoris? Pues ya Delta y Omicron dirán, ¿qué les parece? A mí me parece que él podría haber sugerido, o sea, si no impuesto, porque no se ha impuesto, podría haber sugerido a sus simpatizantes que vayan protegidos y que protejan a los demás. Pero es más o menos el comportamiento que ha tenido a lo largo de la pandemia. No demuestra un compromiso con el tema del cubrebocas. Pero bueno, esto ha sido así. Yo, antes de irnos, yo quisiera nada más recordar un incidente de la semana pasada, porque se dio a conocer que quienes, con respecto a la masacre, a las matanzas de San Fernando, a las matanzas de migrantes de San Fernando, una con al menos 72 muertos y la otra con al menos 193 cuerpos hallados. La Procuraduría General de la República de Peña Nieto se fue a investigar no a los Zetas, no a los acusados de la matanza, sino que eso se descubrió en los expedientes oficiales, sin avisarles, pusieron como sospechosas de secuestro y de delincuencia organizada a mujeres que estaban investigando a esta matanza. Marcela Turati, que hizo varios reportajes, sí. Ana Lorena Delgadillo, una defensora de derechos humanos, y a Mercedes Loretti, quien es la directora en México del equipo argentino de antropología forense. Y que además esto coincidió porque fue de febrero de 2015 a abril de 2016, con el momento en el que había más tensiones, en el que había una campaña, de hecho, para destruir al grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, y sacarlo de México. Y es también el momento en el que ese equipo argentino, bueno, que fueron ellos espiados con Pegasus, y el momento en que el equipo argentino estaba hizo este extensivo análisis sobre el basurero de Cocula y determinó que ahí no había habido ningún fuego en las fechas en que dijeron que habían incinerado ahí a los 43 estudiantes. O sea, el Estado mexicano operando en contra de las personas que descubren los crímenes, que trabajan los crímenes, que apoyan a las víctimas y también que exhiben la inoperancia del sistema de justicia en México y de sus instituciones. Y también recordar que varias de las personas
que hicieron este perverso incriminación de nuestras compañeras y colegas, pues siguen en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero. Y gracias, bueno, esto también hemos estado escribiendo sobre eso en mi muro y en mis redes sociales, temoris.com, no, facebook.com/temoris. No me he comido el negocio de Mark Zuckerberg, y también en Instagram y en Twitter, @temoris. Muchas gracias, colegas. Gracias. Arturo Rodríguez, para cerrar esta mesa, por favor, tu opinión del acto de mañana, la concentración popular y los 3 años del presidente López Obrador. Bueno, todos los presidentes, pero en el caso del presidente López Obrador, que es el actual, gustan de estos actos apoteósicos. Creo que las fórmulas atienden a distinta motivación. Yo recuerdo mucho cómo me tocaba cubrir cada vez que había una crisis, un escándalo de corrupción, algo que le hacía daño al gobierno de Peña Nieto, le organizaban unos eventos grandotes en el Estado de México para que como que pues le levantaran el ánimo, no sé si se le caía la autoestima o no, era una cosa muy extraña, pero mientras estaba Ayotzinapa o estaba la Casa Blanca o le hacían unos eventos y unas concentraciones masivas. Entonces, pues bueno, me parece que atendía a eso, a tratar de más que dar un mensaje de unidad y apoyo, de ayudarle al presidente a que pues se alivianara un poco y pudiera seguir haciendo lo que estaba haciendo. En el caso del presidente López Obrador, pues yo creo que por su propia historia personal ha sido proclive a las concentraciones masivas, desde las movilizaciones allá cuando Tabasco, luego en la jefatura de gobierno, luego en la primera campaña, la segunda campaña, la tercera, antes de la tercera campaña, la fundación de Morena, etcétera. Está en su historia política personal y pues claro, ha tenido desde el primer año esta voluntad o este deseo de hacer concentraciones con la idea de presentar un informe, pues un mensaje que está principalmente, creo que dirigido pues a su base de apoyo. Entonces, bueno, pues habrá ciudadanos que irán o que llevarán en otros casos, él va a dar su mensaje y bueno, pues será la agenda del día. Y pues ya esperaremos a que por ahí del mes de marzo pues nos dé su siguiente concentración, si es que Omicron o la cuarta o quinta ola o alguna otra otro episodio pandémico nos deje fuera de servicio. Pero yo quisiera retomar este asunto que menciona Temoris, Julio, muy rápidamente, nada más sí, para efectivamente expresar mi solidaridad con Marcela Turati. Me parece gravísimo lo que hizo la Procuraduría General de la República en 2015-2016, cuando Marcela pues realizó un trabajo monumental, auténticamente una de las piezas de investigación periodística que yo considero más ejemplares de los últimos años en este país. Marcela es una gran cronista, hemos sido amigos y fuimos colegas en la revista Proceso, compañeros en la redacción, y ella pues se ha destacado como una gran cronista que hace periodismo con el pueblo, desde el pueblo, va a las comunidades, habla con las víctimas desde hace muchos años, haciendo periodismo social y posteriormente pues involucrándose en toda la pues narración de los calvarios que han tenido que padecer las víctimas de la violencia en este país, desde pues que inició el proceso de descomposición producto de la violencia que se incrementó y se acrecentó en el sexenio de Felipe Calderón con el pretexto de la supuesta guerra contra el narco. Entonces, es una periodista de derecho humanista que ha sido ampliamente galardonada en el extranjero, que al menos en el gremio periodístico en México goza de un enorme prestigio, a quien nadie podría acusar de ser corrupta o me parece que es una
periodista intachable, yo la respeto mucho profesionalmente y me tocó de algún modo estar cerca en aquel proceso de investigación, no porque pues platicábamos mucho, ella siendo cronista, abraza, además una cronista ya muy consumada, abraza las herramientas más complejas del periodismo de investigación, se mete a todo el esquema de transparencia para abrir expedientes, para abrir informaciones que no se querían hacer públicas, organiza bases de datos, se mete a toda la dinámica forense para clasificar información y luego va a buscar a las familias de pues estas personas desaparecidas o acumuladas ahí, no identificadas en fosas, y pues logra una serie de piezas periodísticas que me parece que es auténticamente ejemplar. Dicho esto, creo que se trata de un ejercicio periodístico que en ese momento puso en aprietos los intereses de la Procuraduría General de la República, que trataba quizás de imponer una verdad histórica o apostarle al olvido del océano de víctimas que hay en este país y que, bueno, pues no nos permite mantener la atención en todos los casos, de manera que con esta serie de trabajos el aprieto llevó al Estado mexicano no solo a espiarla, como ha ocurrido con pues muchos colegas que en esos años fuimos objeto del espionaje a través de Pegasus, sino que además abrirle una carpeta de investigación. Esto es verdaderamente atroz, me parece que habla de uno de los episodios más autoritarios del gobierno de Enrique Peña Nieto contra la prensa, y me parece tan atroz como el hecho de que la Fiscalía General de la República en este momento, bajo el fiscal Alejandro Gertz Manero, mantenga abierto ese asunto sobre una mujer periodista que hizo pues auténticamente un trabajo, ahora que lo dicen tanto, de periodismo a favor del pueblo. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a los tres, Arnoldo, Temoris, Arturo, de verdad que me siento muy agradecido con sus opiniones, con su participación. Aprendo mucho de lo que dicen, pongo la mayor atención a lo que ustedes comentan y analizan. Me siento muy contento de estar con ustedes y nos vemos pronto. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Saludos de nuevo también. No me escuchó hace rato, pero felicidades, Arturo, por el trabajo en el tema del chocolate, por el trabajo de edición del video. Creo que trabajaste muy bien con lo que tenías a mano, y el puro video es bastante explicativo, retoma muy bien el resto del argumento. Qué bueno que Notas sin Pauta está ya incursionando en el documental, mano, aunque aquí se va a generar una competencia, ¿eh? No, mira, creo que es justo decir que es un trabajo principalmente de Paco Estrada, que se fue a Tabasco con Sergio y con Tania, y de Arturo Santillán, que hizo toda la producción. La verdad es que yo pues ahí aparezco nomás de porrista, tanto de los autores como pues de Paco y de Santillán, que se hicieron cargo de toda la chamba, ¿no? Sí, pueden verlo en YouTube, en Notas sin Pauta. Ahí está respuesta, bueno, está toda la información relacionada con este tema, así es que los invitamos a ver ahí en Notas sin Pauta la referencia visual y una síntesis de este tema que me parece muy interesante. Bueno, pues gracias, Arnoldo, gracias, Temoris Greco. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Así es, gracias. Arturo, muchas gracias y buenas tardes. No, hombre, te agradezco mucho, Julio, las consideraciones, lo mismo, Arnoldo, y les mando un fuerte abrazo a los tres. Abrazos. Saludos, nos vemos aquí pronto. Hasta luego.